Bienvenidos a esta inmersión en un tema que, bueno, nos toca a todos de cerca. La gestión del cambio en las organizaciones. Hola, sí, un tema candente. Y es que parece que cambiar es, digamos, la nueva normalidad, ¿no? Hay una encuesta por ahí de Prosci que revela que casi el 80% de las empresas esperan aún más cambios. En los próximos años, ojo. Casi el 80% es muchísimo. Pero aquí viene lo curioso, la paradoja. Distintas fuentes, McKinsey, Harvard Business Review, Workall, apuntan a que un sorprendente 70% de estas iniciativas de cambio fracasan. Es una cifra brutalmente alta, sí. Y para complicar las cosas, hay datos de Stripe que indican que la disposición de los empleados a apoyar estos cambios ha caído, en picado. ¿En picado? Sí, de un 74% que había en 2016 a menos de un 40% en 2022. O sea, esto nos dice algo muy claro. No basta con decidir un cambio. Hay que saber gestionarlo. Hay que saber gestionarlo y sobre todo el lado humano. Ese es el kit. Exacto. Así que hoy vamos a indagar justo en eso, en las claves para navegar estas transformaciones. Nos vamos a apoyar en investigaciones de consultoras como Prosci, Workall, en modelos clásicos, los de Lewin, Kotter, que siempre salen. Los de siempre, sí. Y también en análisis interesantes como los de Redalic. La idea es entender por qué fallan tantos cambios y sobre todo, qué se puede hacer para aumentar las probabilidades de éxito. El objetivo es destilar de todas estas fuentes algunas ideas claras, ¿no?, sobre cómo afrontar el cambio de forma efectiva, especialmente ahora, en este entorno tan volátil, lo que llaman VUCA. Sí, y digital, claro. Y digital, por supuesto. Buscaremos entender cómo liderar, cómo comunicar, cómo planificar, para que el cambio no solo ocurra, sino que aporte valor real y duradero. Pues empecemos por ahí, por el meollo del problema. Si el cambio es tan constante, ¿por qué fracasa tan a menudo? ¿Es mala suerte o hay patrones? Hay patrones clarísimos. A ver, más allá de distinguir si el cambio es planeado o es una reacción a algo inesperado. Que también es importante. Sí, o si viene de fuera, el mercado, la tecnología, la competencia o de dentro, una nueva estrategia, una fusión, lo que sea, el gran escollo suele ser la ejecución. La ejecución. Y la adopción. Ese 70% de fracaso no suele deberse a que la idea inicial fuera mala en sí misma, sino a cómo se llevó a cabo, cómo se implementó. ¿Y dónde están los puntos débiles más comunes en esa ejecución? ¿Qué es lo que falla? Pues mira, muchos análisis, incluyendo los de Prosci sobre transformación digital, apuntan directamente a lo mismo. El lado humano. Exacto. La resistencia no es simplemente gente obstinada, ¿sabes? A menudo es miedo. Miedo a lo desconocido, sensación de pérdida de control, falta de confianza en la dirección. O no entenderlo, simplemente. O simplemente no entender por qué es necesario el cambio, o qué significa para uno mismo, para mi puesto, para mi día a día. La caída en el apoyo de los empleados que mencionaba Stripe antes es un síntoma clarísimo de esto. Se desconectan. Entiendo. Entonces, si la gestión de las personas es tan crítica, ¿existen enfoques o modelos que nos ayuden a estructurar esto? Porque se oye hablar mucho de modelos. Sí que existen y son útiles. No como recetas mágicas, sino más bien como mapas. Mapas para no perderse en el proceso. El más fundamental, casi el abuelo de todos, es el modelo de Kurt Lewin. Ah, sí, el de los 3 pasos. Ese. Suena sencillo. Descongelar, cambiar y recongelar. Descongelar las viejas costumbres, implementar lo nuevo y luego asegurarse de que se quede, ¿no? Exactamente. Descongelar significa crear la necesidad. Hacer ver que el status quo ya no sirve. Es romper inercias y eso, como señala Shane, a menudo genera ansiedad. Lógico. Aquí es vital crear un sentido de urgencia real, que la gente lo sienta. Luego viene el cambio, la transición en sí, aprender nuevas formas de trabajar, nuevos sistemas. La implementación. Eso es. Pero la fase crítica y la que muchas veces se descuida es la última, recongelar. Hacer que el cambio perdure en el tiempo. Sí, anclarlo en la cultura, en los procesos diarios, en cómo se mide el desempeño, en los incentivos. Si no haces eso, la gente, en cuanto baja un poco la presión, vuelve a las viejas costumbres. Claro, es lo cómodo. Es como una goma elástica, ¿sabes? Que vuelve a su sitio si no la fijas bien al final. Muchos cambios fracasan silenciosamente aquí, meses después de la supuesta implementación. Interesante.
O sea que no basta con lanzar el cambio. No, ni mucho menos. Y luego está el famoso modelo de Kotter, el de los 8 pasos. ¿Ese aporta algo distinto o va en la misma línea? Aporta más detalles, sobre todo para cambios a gran escala, transformacionales. Los 8 pasos de Kotter son como una hoja de ruta muy detallada. Vale, no vamos a listarlos todos ahora, sería un poco denso, pero sí es interesante ver dónde suelen tropezar las empresas al intentar aplicarlo. Eso nos ayuda a entender mejor ese 70% de fracaso del que hablábamos. ¿Cuáles son esos puntos críticos de Kotter? ¿Dónde se falla más? Pues mira, uno muy común es el primer paso. Crear un sentido de urgencia. A menudo se subestima la complacencia que hay en la organización. Siempre lo hemos hecho así. Sí. O se comunica la urgencia de forma poco convincente, sin datos, sin explicar bien las consecuencias de no cambiar. Otro punto débil frecuente es el segundo paso. Formar una coalición conductora potente. No basta con que el jefe lo diga. No basta con el CEO. Se necesita un grupo fuerte, influyente, unido, que realmente impulse el cambio desde distintas áreas. Y luego, igual que pasaba en Lewin, el último paso, anclar los nuevos enfoques en la cultura, es donde muchos se relajan antes de tiempo. Cantan victoria demasiado pronto. Exacto. Declaran victoria demasiado pronto y el cambio no llega a consolidarse de verdad. Se queda en la superficie. Parece un patrón claro entonces. Tanto Lewin como Kotter subrayan la importancia crítica de esa consolidación final. No dejarlo a medias. Totalmente. Es fundamental. Y si Kotter nos da esa visión más macro, a nivel de toda la organización, hay otro modelo, el ADKR de Prusy, que nos ofrece la perspectiva micro, la del individuo. ADKR. Sí, porque al final una organización no cambia si las personas que la forman no cambian, una por una. Tiene lógica. ¿Y ADKR? ¿Son las siglas de, recuérdame? Son siglas en inglés: awareness, conciencia, entender por qué hay que cambiar; desire, deseo, querer participar y apoyar ese cambio; knowledge, conocimiento, saber cómo hacerlo, la formación; ability, habilidad, ser capaz de implementar el cambio en la práctica; y reinforcement, refuerzo, mecanismos para que el cambio se sostenga en el tiempo. O sea que es un modelo muy enfocado en el viaje personal de cada empleado durante el cambio. Exacto. Es un modelo potente porque te obliga a pensar, a ver, esta persona o este grupo, ¿en qué fase está? ¿Qué le falta? ¿Necesita entender mejor el por qué? ¿O lo entiende pero no quiere? ¿O quiere pero no sabe? ¿O sabe pero no puede por algún obstáculo? Claro, te ayuda a personalizar la intervención, a no tratar a todo el mundo igual con el mismo email o la misma charla. Justo eso. Reconoce que el viaje del cambio es personal y conecta directamente con lo que decíamos antes, la necesidad de gestionar activamente el lado humano, que es donde suelen estar las principales barreras y causas de fracaso. Entonces, estos modelos, Lewin, Kotter, ADKR, nos dan estructuras, nos dan guías. Sí, son marcos útiles. Pero intuyo que la pieza clave que hace que funcionen o no es otra cosa. El liderazgo, sin duda. Ahí quería llegar. Las fuentes son muy insistentes en esto. Borecol lo llama la brújula del cambio. Y las cifras son elocuentes. McKinsey dice que un liderazgo efectivo aumenta un 30% la probabilidad de éxito del cambio. Y al revés, la falta de un liderazgo visible, comprometido, activo, es una de las principales causas de fracaso. Se habla de hasta un 70% de los fracasos ligados a esto. Es muchísimo. El estudio del caso Sigra, que se menciona en las fuentes, es un buen ejemplo de posibles desconexiones. Los líderes allí se percibían a sí mismos de una manera. ¿Cómo se veían? Pues más bien orientados a tareas y objetivos, lo que llamaríamos un estilo transaccional. Pero sus equipos los veían de otra forma. ¿Y cómo los veían los equipos? Pues más bien como ausentes o poco intervencionistas. Un estilo más laissez-faire, de dejar hacer. Vaya. ¿Y qué implicaciones tiene esa desconexión para gestionar un cambio? Pues muchas. A ver, el liderazgo transaccional, ese basado en recompensas, supervisión, objetivos claros, puede ser útil para tareas rutinarias, para mantener el control, pero no inspira. No moviliza para cambios complejos que requieren innovación, adaptación, ir más allá. Se queda corto. Se queda corto, sí. Y en la CFR, el de dejar hacer, directamente crea un vacío muy peligroso en momentos de incertidumbre como es un cambio. Falta dirección, falta apoyo. Lo que realmente se necesita, sobre todo para cambios profundos, transformacionales, es un liderazgo transformacional. El que inspira, el que motiva, el que crea una visión compartida. Correcto.
Es el liderazgo que estimula intelectualmente a la gente, que los desafía, que considera a las personas individualmente, que se preocupa por ellas, que transmite confianza, optimismo, una visión de futuro atractiva. Suena ideal. Bueno, es exigente, pero es el que marca la diferencia. No es casualidad que estudios de Gallup o Borecol lo asocian a mayor satisfacción laboral, mayor compromiso y sobre todo mayor éxito en la implementación de cambios. Piensa en ejemplos como la transformación cultural de Microsoft bajo Satya Nadella. Sí, un caso muy citado. Eso no ocurre sin un liderazgo de este tipo, capaz de cambiar la mentalidad y la cultura de una empresa enorme y establecida. Y en el entorno actual, tan digital, tan buca como decíamos, ¿qué se le pide además a ese líder transformacional? ¿Hay nuevas exigencias? Sin duda. Adaptabilidad constante. Fuentes como Speyex o el propio estudio de Sigra enfatizan la necesidad de líderes que sean ellos mismos agentes de cambio, que no sean estáticos. Que prediquen con el ejemplo. Exacto. Y esto implica competencias como el pensamiento estratégico, claro, pero también agilidad, alfabetización digital, entender el mundo digital y algo fundamental hoy, la empatía. La empatía. Sí, en un entorno incierto, crear seguridad psicológica, un ambiente donde la gente se sienta segura para hablar, para experimentar, para equivocarse incluso, es fundamental. Y eso se consigue con empatía. Las organizaciones con líderes empáticos, según estudios como el de Catalyst, innovan más, tienen equipos más creativos. O sea que el líder no solo dirige el cambio técnico, sino que crea las condiciones emocionales y psicológicas para que la gente pueda transitarlo. Exactamente. Gestiona la tarea y gestiona a las personas. Y una de las herramientas más potentes que tiene el liderazgo para ambas cosas es la comunicación. Otro pilar fundamental que aparece en todas las fuentes, sí. Es que sin comunicación no hay nada. Pero sí es muy claro, la comunicación frecuente y abierta es clave para el éxito. Y McKinsey apunta que las empresas que comunican bien rinden 3.5 veces mejor. Una barbaridad. Impresionante, sí. Pero, ¿qué significa comunicar bien en un proceso de cambio? ¿Basta con mandar muchos emails? Claramente no. Eso puede ser hasta contraproducente. Comunicar bien es estratégico. Significa pensar muy bien qué decir, cuándo decirlo, quién debe decirlo y cómo decirlo. Vale, vayamos por partes. ¿Qué decir? Primero, hay que responder a las preguntas fundamentales que todo el mundo se hace. Las primeras son, ¿por qué cambiamos? La justificación. Eso es. Y la segunda, igual de importante o más, ¿qué significa esto para mí? El famoso WIFIM, What's in it for me? ¿Cómo me afecta a mí personalmente? Exacto. Pros insiste mucho en que hay que abordar estas dos preguntas antes de entrar en los detalles del plan, en el cómo, en el cuándo. Tiene todo el sentido. Si no entiendo el por qué ni cómo me afecta, difícilmente me voy a interesar por los detalles técnicos del proyecto. Me desconecto. Totalmente. Además, hay que adaptar el mensaje. No es lo mismo hablar con el comité de dirección, que necesita una visión estratégica, que con los empleados de primera línea, que necesitan saber cómo cambiará su trabajo diario. Adaptar a la audiencia. Y ser transparente y temprano. Esto es crucial. Es mucho mejor comunicar pronto, aunque todavía no se tengan todas las respuestas definitivas. Aunque haya incertidumbre. Sí, es mejor decir, esto es lo que sabemos ahora, esto es lo que aún no sabemos y os mantendremos informados, que dejar que crezcan los rumores y la desinformación. El silencio es el peor enemigo en un cambio. Genera desconfianza total. Y la frecuencia. Hay que ser muy insistente. Repetir mucho los mensajes. Sí, pero con inteligencia. Hay estudios, Prosy los cita, que sugieren que un mensaje clave necesita ser escuchado o leído unas 5 a 7 veces para que realmente cale, para que se interiorice. 5 a 7 veces. Sí, pero ojo, no se trata de bombardear con el mismo email 7 veces. Claro. Se trata de usar múltiples canales. Una reunión general, un email de resumen, una actualización en la intranet, un vídeo corto del CEO, una conversación del supervisor con su equipo. Usar distintos formatos y momentos. Variedad de canales. Y sobre todo asegurar que la comunicación sea bidireccional. No solo hablar, sino escuchar. Crear espacios para preguntas, para recoger feedback, para entender las preocupaciones reales de la gente. Eso es importante. El feedback. Fundamental. Permite ajustar el mensaje y a veces hasta el propio plan de cambio. Prosy también mencionaba algo interesante sobre quién debe comunicar qué. ¿Quién es el mensajero ideal según el tipo de mensaje? Sí, y es muy intuitivo, la verdad.
Los mensajes sobre la visión general del cambio, el porqué, los beneficios para la empresa, los riesgos de no hacerlo, la gente prefiere escucharlos de los altos directivos. Del CEO, de los directores generales. Da credibilidad y muestra el compromiso desde arriba. Exacto. Pero los mensajes sobre el impacto personal, el cómo me afecta a mí y a mi equipo, el WeFM, ahí la figura clave, el emisor preferido por los empleados, es su supervisor inmediato, su jefe directo, Claro, es quien mejor conoce su realidad diaria, y en quien idealmente confían más para esas cuestiones prácticas. lo cual implica que esos supervisores, esos mandos intermedios, tienen que estar muy bien informados, preparados y alineados para poder comunicar eficazmente, ¿no? Son una pieza clave del puzzle, son una pieza absolutamente fundamental. Actúan como traductores del cambio a nivel local. Si ellos no entienden el cambio, no creen en él o no saben cómo comunicarlo, el mensaje se rompe ahí. Se corta la cadena. Se corta la cadena. Por eso, la comunicación es solo una parte de un esfuerzo más amplio. Tiene que ir de la mano con la formación a esos mandos intermedios, con coaching y con un patrocinio visible y activo de la alta dirección que les dé respaldo. Entendido. Entonces, recapitulando un poco, tenemos los modelos como guías, Lewin, Kotter, Adkar, un liderazgo transformador y empático como motor indispensable, Ajá. y una comunicación estratégica, bidireccional y adaptada como lubricante de todo el proceso. ¿Cómo se articula todo esto en un plan concreto? ¿Cómo se asegura uno de aumentar esas probabilidades de éxito? Pues un buen plan de gestión del cambio, como sugiere por ejemplo Stripe, integra todos estos elementos de forma coherente. Empieza, lógicamente, por clarificar los objetivos del cambio, que queremos conseguir exactamente, y vincularlos a la estrategia general de la empresa, que no sea un cambio aislado. Que tenga sentido en el conjunto. Eso es. Luego, es crucial identificar a todos los afectados, los stakeholders, mapearlos y no solo identificarlos, sino intentar entender sus posibles reacciones, quiénes probablemente apoyarán, quiénes se resistirán y, sobre todo, por qué. Anticipar la resistencia, no esperar a que te explote en la cara. Exacto. Y pensar desde el principio en cómo gestionarla. Escuchar activamente, abordar las preocupaciones legítimas, quizás adaptar algún aspecto del plan si es necesario y factible. El plan también debe incluir, por supuesto, una estrategia de comunicación detallada como la que hemos descrito. Con sus mensajes, canales, audiencias. Frecuencia, emisores, mecanismos de feedback, todo eso. Y si el cambio requiere nuevas formas de trabajar, un programa de formación bien diseñado. No vale un curso genérico, tiene que ser práctico, adaptado a las necesidades y con apoyo continuo. ¿Y algún tipo de red de apoyo? Sí, es muy recomendable crear una red de soporte durante la transición. Puede ser una mesa de ayuda específica, un canal en Slack o Teams para dudas, o incluso una red de campeones del cambio o early adopters que ayuden a sus compañeros. Kotter insistía mucho también en las pequeñas victorias o triunfos tempranos. Sí, es vital planificar y celebrar hitos tempranos. Esas pequeñas victorias mantienen la motivación alta, demuestran que el cambio es posible y que se está avanzando, generan impulso. Combaten el desgaste. Exacto. Y finalmente volvemos al principio, a Lewin y Kotter. Hay que anclar el cambio, asegurarse de que las nuevas formas de trabajar se integran en la estructura, en los sistemas de evaluación del desempeño, en los incentivos, para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Que no sea flor de un día. Que no sea flor de un día. No basta con llegar a la meta de la implementación, hay que asegurarse de que la nueva forma de trabajar se convierta de verdad en la forma normal de trabajar a partir de entonces. Pareció un proceso complejo, sí, pero muy estructurado si se planifica bien. Requiere visión, disciplina y sobre todo mucha atención a las personas, ¿no? Lo es. Es complejo y requiere esfuerzo, pero la alternativa, como vimos al principio con esas cifras de fracaso, El 70%. es ese altísimo riesgo de fracaso, con la consiguiente pérdida de recursos, de tiempo, de dinero y algo muy importante, de credibilidad de la dirección. Claro. Y de motivación del personal. Por supuesto. Por eso, gestionar bien el cambio no es un lujo, no es algo nice to have. Hoy en día es una necesidad competitiva. Y cuando se hace bien, los beneficios van más allá de lograr implementar ese cambio concreto. Se fortalece la organización en su conjunto. Se construye resiliencia, ¿no? Esa capacidad de adaptarse y recuperarse que tanto se necesita en el entorno actual. Exactamente.
cada proceso de cambio, bien gestionado, aunque sea difícil en el momento, puede aumentar la capacidad de la organización para afrontar el siguiente. Es como un músculo que se entrena, se aprende a cambiar. Muy claro. Pues haciendo un breve resumen, hemos visto que el cambio, aunque es inevitable y a menudo disruptivo, no tiene por qué ser una lotería. No debería serlo. Entender por qué falla, sobre todo por descuidar el lado humano, apoyarse en modelos como guías, ejercer un liderazgo visible, transformacional y empático, comunicar de forma estratégica y planificar bien la integración y la sostenibilidad. Son claves para navegarlo con muchas más garantías de éxito. Al final, como decíamos, se trata de gestionar la transición humana tanto o más que la transición técnica o de procesos. El objetivo no es solo implementar una nueva herramienta o una nueva estructura. No es solo el qué. No, es hacerlo de manera que cree valor sostenible y que fortalezca tanto a la organización como a las personas que la componen, que salgan reforzadas, no quemadas. Y para cerrar, una reflexión final que me surge de todo esto que hemos hablado. Hemos estado discutiendo mucho sobre cómo gestionar el cambio, ya sea impuesto o decidido. Pero, ¿podríamos ir un paso más allá? ¿A qué te refieres exactamente? A cómo las organizaciones podrían cultivar activamente una cultura donde el cambio no sea siempre un evento traumático que hay que gestionar, sino una constante más natural, incluso bienvenida. Ah, ya veo. Una cultura donde la adaptación, la innovación, el aprendizaje sean parte del ADN de la empresa, impulsadas desde todos los niveles, no solo desde arriba. Justo eso. Es posible pasar de estar siempre reaccionando o gestionando el cambio a convertirlo en un motor intrínseco de evolución continua, que sea casi algo natural, parte del día a día. Esa es quizás la siguiente frontera en la gestión del cambio. Dejar de verlo como un proyecto con inicio y fin y empezar a verlo como una capacidad organizacional permanente. Una pregunta potente, ¿sí? Para seguir explorando.